atención u obtener el cariño. Por ejemplo, gritar para que le hagan caso. Y o actuar de modo acorde con los propios valores, normas y metas. Por ejemplo, mantener la educación a pesar de que los demás le estén gritando. Las estrategias de comportamiento desadaptativas de evitación y o compensación tienen como finalidad mantener el equilibrio patológico, evitar la disonancia cognitiva. Por ejemplo, antes el temor de ser rechazado por una mujer porque uno considera que no vale como hombre le sigue la conducta evitativa de no acercarse a ninguna mujer. Esta conducta le sirve para sentirse mejor en el momento, pero no le ayuda a conseguir sus objetivos a largo plazo de estar con una mujer. A su vez, su conducta es una manera de validar o confirmar su creencia de que no vale como hombre. Un ejemplo de estrategia compensatoria sería la persona que ante el temor a fracasar profesionalmente porque se considera inferior, le sigue la conducta compensatoria de perfeccionar su trabajo. Esta conducta le hace sentir mejor en el momento al minimizar el error, pero no le ayuda a conseguir sus objetivos a largo plazo de sentirse realizado y relajado. Su conducta es una manera de compensar su creencia de que es inferior. El cambio, las estrategias de comportamiento adaptativas tienen como finalidad el cambio, el mantenimiento y la promoción de los valores, las metas y las creencias racionales de la persona. Por ejemplo, si ante una situación de injusticia uno actúa asertivamente en lugar de agresivamente, podrá manejar mejor y de manera más resolutiva el conflicto y reforzar la creencia de que la gente no tiene que ser como yo quiero y lo puedo soportar esa incomodidad. Existen diferencias, tendencias de actuación según la emoción que experimentamos. Entonces ustedes en el libro podrán ver los cuadros en donde se nos dan unos ejemplos de una situación percibida, la emoción, la conducta y los pensamientos, creencias e inferencias. Solo voy a hacer mención de uno. Por ejemplo, una situación percibida, como lo es una amenaza o peligro. Si yo lo veo de una forma irracional, yo voy a actuar o mi emoción va a ser de ansiedad. Entonces mi conducta va a ser evitar, huir, escapar, buscar seguridad, control, conductas supersticiosas, distracción, buscar tranquilizarse, ¿verdad? Pero dentro de los pensamientos, creencias e inferencias irracionales, esto me va a llevar a sobreestimar las posibilidades de que ocurra el suceso temido. Es probable. Infravalorar las habilidades de hacer frente a la amenaza, ver el evento más grande de lo que es, verlo horrible, preocupaciones irrelevantes para la tarea, tener fuertes autoexigencias de aprobación y o perfección. Mientras que si yo lo veo desde un punto de vista racional, o sea, mi emoción en lugar de ser ansiedad va a ser miedo, que eso es lo que nosotros pretendemos trabajar con la TREC. Si una persona llega con ansiedad, recuérdense que anteriormente yo dije, no es cambiar la conducta, no es cambiar las emociones definitivamente, pero sí trasladarlas o pasarlas de una ansiedad a un miedo, que sería ya lo más racional. Entonces mi conducta va a ser de afrontamiento, de protección y de asumir riesgos, ¿verdad? Y entonces ya lo que son mis pensamientos, creencias e inferencias van a ser estimar de un modo realista las consecuencias probables de que ocurra. O sea, en lugar de ser irracional, es probable, ya de forma racional yo voy a decir, es posible. Luego, valorar adecuadamente las habilidades de afrontamiento a la amenaza, verlo como desagradable, no magnificarlo. Preocupaciones relevantes para la tarea.
Luego tenemos una visión holística o integradora del ser humano. A pesar de que la TREC considera que la cognición es el determinante más importante de la emoción, considera la interacción y la interdependencia entre los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos. Por ejemplo, ante un helado, uno puede pensar de qué sabor es, si parece que está en buen estado, si gustará, las posibilidades que se tienen para obtenerlo, si se dispone de suficiente dinero, si conviene comerlo. Y también uno puede sentir una emoción de alegría y manifestar una conducta como comprarlo y comerlo. Todo ello está relacionado, ya que cuando se opta por una conducta como comerlo, también se tienen pensamientos como me gusta, qué sabor más agradable, tengo derecho a sacrificarme, lo que hago es correcto, y una emoción al respecto de placer. Y también cuando se tiene una emoción como la alegría, se suele realizar una acción como la de comer el helado. Y se tiene un pensamiento como, qué bien me sienta el helado. Los pensamientos crean y afectan a las emociones y a las acciones. Y los sentimientos y los comportamientos también crean y afectan a los pensamientos, a lo que se denomina perturbación emocional. Tiene aspectos cognitivos, emocionales y conductuales y no deriva puramente del pensamiento, a pesar de su importante influencia. Como vemos en la imagen, entonces, es como un círculo, ¿verdad? Los pensamientos me van a traer emociones y esas emociones van a traer conductas, pero también una conducta puede tener una emoción y luego un pensamiento. La TREC sostiene que el pensamiento puro, la emoción pura y el comportamiento puro virtualmente no existen, pero están muchas veces interrelacionados, por lo que uno de ellos incluye importantes elementos de los otros dos. La conocida frase expresada por el filósofo Descartes, pienso, luego existo. Se podría matizar diciendo, pienso, siento, actúo, luego existo. Acá tenemos el nature versus nurture, que esto significa lo innato versus lo adquirido. La forma de pensar, de sentir y de actuar irracionalmente parece tener una base biológica o una predisposición innata. Por biológico se entiende una característica o rasgo que tiene orígenes marcadamente innatos, así como adquiridos, una predisposición del organismo o a comportarse de una determinada manera. Y por irracional se entiende cualquier pensamiento, emoción o conducta que conduce a consecuencias contraproducentes y autodestructivas para la persona y que infiere en su felicidad y su supervivencia. La tesis del fundamento biológico de la irracionalidad humana se basa en los siguientes principios. 1. Parece existir en casi todas las personas, pero no en la misma proporción. Esto quiere decir que algunas personas suelen ser más irracionales que otras y están más perturbadas. 2. En casi todos los grupos sociales y culturales hay irracionalidad. Lo único que cambia es el contenido de la misma, como han demostrado numerosos estudios estructurales. Muchas de las irracionalidades de la persona van en contra del grupo social de referencia, como por ejemplo los padres, compañeros o medios de comunicación social. Uno puede haber crecido en un ambiente o en una sociedad racional y haber desarrollado sus propias irracionalidades. Casi todas las irracionalidades son aplicables tanto a personas
ignorantes, estúpidas y muy perturbadas, como a personas muy inteligentes, educadas y casi nada perturbadas. Parece haber irracionalidad independientemente del nivel de inteligencia y educación. La tendencia al extremismo parece ser un rasgo natural en los seres humanos. Cuando algo es bueno y lo queremos, lo convertimos en obligatorio y necesario. Las personas que parecen menos aquejadas de pensamientos y conductas irracionales, en ciertos momentos vuelven a ellos o recaen. Existe una disposición básica innata a comportarse así en situaciones de tensión y estrés. El conocimiento o la reflexión parcial en torno al comportamiento irracional de una persona ayuda a cambiarla, aunque no totalmente. Tener creencias contradictorias racionales e irracionales es parte de la condición humana. Es excepcionalmente difícil cambiar las creencias por la tendencia innata a lo aprendido. Se condicionan fuertemente sus comportamientos contraproducentes a una temprana edad y hay que contracondicionarlos. Ciertas ideas irracionales surgen de experiencias personales no aprendidas que las inventan o las crean. Entonces muchas personas creen que sus sentimientos profundos son la prueba de su objetividad. Si lo siento así, será cierto. Las personas comienzan con una observación realista. Por ejemplo, he fallado en un examen y terminan en una conclusión ilógica. Soy un desastre. La tendencia a la generalización en el uso del lenguaje parece ser una condición humana, como señaló Korzybski. Tienden a calificar al ser a partir de las acciones particulares. El pensamiento humano varía de un modo significativo en relación a los niveles de inteligencia. También algunas formas de pensamiento se derivan en gran parte del funcionamiento del hemisferio izquierdo o del hemisferio derecho del cerebro. Estos niveles poseen un fuerte componente hereditario. A las personas les resulta más fácil aprender la conducta autodestructiva, o sea, la irracional, que la no destructiva, que sería la racional. Otras explicaciones sobre el mantenimiento de una conducta irracional es que parece verdadera por la reacción emocional. Si siento que es horrible, es que lo debe ser. Son tautológicas y no se pueden falsear empíricamente. No se puede probar que debo hacerlo siempre bien o soy estúpido. Son circulares. Si me equivoco, soy estúpido. Y si soy estúpido, entonces es que siempre me equivoco. Conducen a profecías autocumplidas. Si soy estúpido, entonces creo que me equivoqué. Y cuando me equivoqué, esto demostrará que soy estúpido. Son semánticamente imprecisas. Soy un estúpido en vez de me comporté estúpidamente. Se repiten y se realizan sin cuestionar su validez y utilidad. Las cosas se tienen que hacer bien y punto. Y son implícitas o no conscientes. Se mantienen sin que uno se dé cuenta. En conclusión, no es el pasado lo que influye, sino lo que uno se dice en el presente. El modelo diátesis-estrés de la TREC. El modelo diátesis-estrés propone que los síntomas clínicos son generados por la interacción entre el estrés y la vulnerabilidad, ya sea biológica y o psicológica. La teoría de la TREC también postula que las creencias irracionales y las racionales median entre los acontecimientos ambientales y la perturbación emocional. Las creencias irracionales actúan como factores de vulnerabilidad cognitiva, etiopatogénicos en situaciones estresantes, mientras que las creencias racionales actuarían como factores de protección, que sería
sanogénicos. Las creencias irracionales y los síntomas se supone que se correlacionan solamente en situaciones estresantes. Las personas pueden tener altos niveles de creencias irracionales, cogniciones disponibles, pero si no se encuentran con situaciones estresantes pueden no aparecer los síntomas. Se han asociado los altos niveles de creencias irracionales a una serie de síntomas psicopatológicos generales y de perturbación emocional.